Hace unos días atrás pensaba en cómo han cambiado las cosas, cómo ha cambiado la vida a partir un poco de las redes sociales. Las redes sociales vienen a determinar una nueva forma de interacción y los psicólogos somos quienes tenemos de alguna manera que observar este fenómeno. Para eso estoy con Jean-Philippe Montesinos, que hoy día nos viene a conversar desde una postura filosófica, desde una postura antropológica, puede ser. Claro, ¿por qué no? Yo me hice la pregunta de cómo ha cambiado la vida a partir de estas cosas que son los teléfonos, los celulares. Muy reciente por lo demás. Muy reciente, pero al mismo tiempo muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Extremadamente. Y hoy día estamos con una forma de interacción que generaciones como la nuestra, por ejemplo, no la conoció desde el inicio. Sin embargo, hay lo que hoy día se conocen como los nativos digitales, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo has observado tú este fenómeno, sobre todo en temas de psicoterapia? Lo primero que me surge es la inmediatez, fíjate. Yo creo que hoy por hoy tenemos una epistemología más inmediata, a propósito de las tecnologías, ¿no? Es decir, tenemos una cabeza más inmediata, es decir, tenemos un hábito corporal más inmediato, una costumbre más inmediata, y yo creo que eso ha traído consecuencias, no digo buenas o malas, eso no lo analizo todavía, pero además que tal vez es restringir mucho lo bueno o malo ya a esta altura. Bueno, pero la consecuencia sí que yo creo que ha traído a nivel psíquico es que estamos muy voraces con la inmediatez, o sea, queremos cosas rápidas, ¿eh? En 20 segundos tiene que haber algo, y primero era el minuto que te lo bajó Instagram, ¿cierto? Sí. Y después llegó TikTok, que en el fondo es segundos, ¿no? De hecho, si no me equivoco, son 0,2 segundos los que Imagínate. Están calculados para que Spotify pueda reproducir después de una canción la otra. ¿Viste? Por ejemplo, ya, ahí. Ese tipo de cosas yo creo que nos han ido formando una mentalidad, como dije, un episteme, ¿cierto? O si se quiere ver una óntica, ¿no? Un ser, un siendo, como queramos llamarlo, un observador, que requiere, o que estamos adictos, me dice un colega que trabaja conmigo, estamos adictos entonces a la inmediatez y a la rapidez, o sea, queremos que las cosas sucedan ahora, al tiro, y si no suceden al tiro yo las abandono, ¿no? Yo creo que esa es una manera de vivir que nos está generando varias consecuencias fundamentales, al menos comparadas con la generación nuestra, ¿no? En donde uno de los primeros impactos que yo veo es la pérdida o el riesgo de pérdida de disciplinas, ¿no? La disciplina entendida como un algo, no es obligación, dice Maturana. Disciplina es algo que yo quiero hacer, pero requiere una determinada manera de hacer, ¿no? Y con una dedicación, y con una frecuencia, y con un tiempo de desarrollo, ¿no? Aprender a tocar bien violín, por ejemplo, requiere una disciplina. Exacto. No es posible aprenderlo viendo TikTok, digamos. Entonces, yo creo que estamos viviendo un mundo con menos disciplinas. Insisto, no digo si bien o mal, pero con menos disciplinas. Se pierden tradiciones, por lo tanto, y hay una necesidad psicológica de resultado inmediato que yo creo que está trayendo consecuencias importantes. Por ejemplo, en niños, ¿no? Si no se resuelve al tiro ahora, entonces yo simplemente me desarmo, me desorganizo. La pataleta, el fenómeno regresivo, etcétera, ¿no? Y también en el fenómeno, creo que se relaciona con el fenómeno o con la conceptualización límite de la personalidad, ¿no? Lo que no ocurre de manera que yo espero, entonces me impacta mucho y me desarmo, ¿no? Te quiero llevar a un terreno, porque sí, efectivamente siento que la inmediatez es algo que está acelerando los procesos y está generando también un torbellino de situaciones. Sin embargo, a través, por ejemplo, de las redes sociales se están transfiriendo contenidos. Sí, sí. Contenidos que sobre todo las nuevas generaciones la están tomando y de alguna manera son muy distintos, son muy disímiles a lo que nosotros conocíamos como lo que a nosotros nos enseñaron en los colegios. Sí, correcto. Porque era nuestra forma de educarnos a través del colegio, a través de la familia. Sí. Hoy día, de alguna manera, quien puede estar educando, porque quien pasa mayor tiempo con los niños, viene siendo el teléfono. El teléfono, sí, correcto. Valores, enseñanzas, aparecen por ahí. ¿Hay una permisidad a partir de eso? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú ese paradigma que se está transmitiendo? Como un modo de vivir que se nos instaló demasiado rápido, como tú dijiste al inicio de la conversación. Yo creo que no vimos consecuencias en eso, no las pudimos adelantar, prever,
y simplemente las estamos viviendo ahora. Digo consecuencias de nuevo, no necesariamente malas, ¿ah? Porque una de las cosas que evidentemente trajo, no sé, Google, estoy pensando en Google, ¿ah? Democratización del conocimiento, ¿cierto? Altavista, ¿te acuerdas? En los años 98, 99, Altavista, los correos Hotmail en ese tiempo, Yahoo, y luego llegó Google, democratización del conocimiento. Fue un metabuscador. Fue un metabuscador, exacto, claro. Yo creo que efectivamente sí se democratizó el conocimiento, ¿no? Pero por otro lado, lo convirtió el conocimiento en un commodity, ¿no? Perfecto. Es decir, en un algo que tiene un valor, pero un valor estándar. Eso lo dice Fernando Flores también, lo volví a citar. Dice, el conocimiento es un commodity, no tiene el valor, ¿no?, que antes, ¿no? Exacto. Lo que tiene valor ahora es articular algo, es armar algo con esos conocimientos. Y un algo comprometido, encarnado, en fin. Así que yo creo que ha traído mucha información, es un flujo informativo enorme, con una salvedad sí ahora, a propósito del flujo informativo. Sabemos que los algoritmos, ¿cierto?, te están mostrando lo que tú estás acostumbrado a ver, ¿sí? O sea, cuando uno entra, por ejemplo, a Google o entras a Internet, ya no estás entrando a Internet, estás entrando a tu Internet, ¿sí? Estás entrando a lo que en el fondo tú quieres ver. Eso trae como consecuencia, pienso yo, que uno se va encerrando en mundos que son cada vez más pequeños, ¿no? Y te hace ver menos de la amplitud. ¿A dónde quiero llegar? Pero todavía no llegamos al tema donde te quiero llevar. Que es que precisamente ese mundo que uno está accediendo genera de alguna manera permisividad. Ya, sí. Claro, ya, tú la ves como casi la promiscuidad informativa, sí. No, más allá de la promiscuidad, cuando te hablo de permisividad, creo que estoy refiriéndome a elementos que puedan ser justificantes de mis propias acciones. Ah, ya entendí, sí. Es un reflejo. Sí, es un reflejo, claro. De lo que yo creo. Claro. De lo que yo creo que puedo ser donde yo quiero. Lo veo. Ok, entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Podemos estar viviendo la era de la venganza del ello? ¿Te explico? Sí, no, la capté. Sí. Siempre el ello ha sido el elemento pulsional del ser que ha estado reprimido. Sí. Entonces, nunca, más que hoy día, por ejemplo, la persona o el aparato psíquico, mejor dicho, yéndonos a Freud, ha tenido la posibilidad de justificar acciones. Sí. Eso te iba a decir justo, iba a ocupar el concepto justificatividad en vez de permisividad. Perfecto. Sí, porque en el fondo, bueno, justo lo que estábamos diciendo, como vas a encontrar conocimiento para justificar lo que tú desees, ¿cierto? Porque el conocimiento actualmente es prácticamente infinito, ¿sí? Sí. O sea, se puede o no se puede hacer esto, vas a encontrar justificación para ambas cosas, ¿no? Y el algoritmo de Internet, ¿cierto?, te lo va a ofrecer directamente. O sea, la inteligencia artificial te va a calcular por ti. Este anda buscando esto, toma, ahí tienes el justificativo para eso. De forma simple, nuestra conciencia humana, según Freud, el aparato psíquico constituido por el superyo. El superyo es el que guarda todos los conceptos de moral de la sociedad. Correcto, sí. Y esos están en relación con la familia, con el entorno social, con las costumbres locales. Correcto. Pero hoy día está en virtud de otra cosa que nosotros no estamos manejando. Así es, que no estamos manejando. Sí, así es. Y la pregunta es, ¿estás viendo, por ejemplo, en consulta, que hay mucha pulsión que está saliendo directa? Mira, voy a citar a la Constanza Michelson, la psicoanalista chilena. Ella lo dice de una manera así muy directa, ¿no? Dice ella, estábamos en la era del trastorno límite de la personalidad, dice ella. Yeah. Como que casi quedó atrás. O sea, lo que quiero decir con esto en el fondo es, estamos de acuerdo entonces que lleva bastante tiempo, ¿sí? Pero bastante tiempo, algunas décadas en el fondo, ¿no? 2 o 3 décadas será. Coincide con la llegada del alto tráfico informativo a través de Internet. Yo creo que sí, hay demasiada justificación para cosas que no nos hemos preguntado si en realidad le están haciendo daño a alguien, por ejemplo, ¿no? Hace poco me encontré con el concepto, en la teoría de Maturana, con el concepto de delicadeza,
sí, tenemos derecho a cambiar de opinión, tenemos derecho a reflexionar, pero también por otro lado, al menos está la posibilidad, la invitación a tener delicadeza con el otro. O sea, no es solamente mi derecho, ¿no? Sino que también está el derecho del otro. O sea, tendré que gritarle al otro para simplemente descargar mi frustración. Tendré que seguir adelante con una pulsión X, la que sea, simplemente porque siento que me hace bien a mí y dejo de ver al resto. De hecho, socialmente se está hablando mucho del fenómeno de la cancelación. De la cancelación. Si no me gusta algo, lo cancelo. Eso viene del pulsionar también. Viene del pulsionar también. A mí me gusta lo que le preguntan y la respuesta que da Isabel Allende. Le preguntan en relación al feminismo. Le dicen, ¿piensa usted, doña Isabel, que el feminismo está demasiado extremo? Ella dice, ¿qué duda cabe de que está extremo? Pero, dice ella, también pienso que si no lo hubiésemos extremado, quizás no hubiésemos encontrado un nuevo punto de equilibrio. En ese sentido como que lo banca, ¿no? La Isabel Allende dice, igual lo banca, de hecho lo dice, justifica, así sí. que lo banco. Sí. Pero tengo claro que no podemos vivir de ese modo, digamos, ¿no? Es más bien un ejercicio político de poner un nuevo punto de equilibrio, ¿no? un nuevo centro, un nuevo acuerdo, si se quiere, un nuevo contrato social. En ese sentido también yo estoy de acuerdo con eso, y tal vez esté llegando el momento de hacernos esas preguntas, ¿no? ¿Tenemos que cancelarlos a todos? O sea, una profesora de filosofía de la Universidad Católica decía que en una clase un alumno estaban hablando de Aristóteles, ¿no? Y de pronto el alumno le dice, sí, esa es la opinión de él. Claro, entonces tal vez las opiniones las podamos tener entre los que estamos vivos, ¿no? Pero quienes tienen obra hace 2500 años de antigüedad, tal vez, o 2400 en el caso de Aristóteles, tal vez tengamos que tener otra delicadeza, ¿no? Probablemente hace, no sé, 40, 50 años atrás, la conversación se daba en términos muy acalorados. De hecho hay registros, creo, del Congreso de Chile en momentos muy acalorados donde se discutía a golpes, pero así todo no se llegaba a esto de cancelar. No. El tema de la cancelación pasa por una pulsión. Quiero volver al tema de la pulsión. Sí. Da la impresión que la cancelación viene de esto de la cantidad de opciones que tengo en el teléfono, de decir, esto no me gusta, lo saco. Lo saco, claro. Lo borro. Claro. Al menos, o no lo accedo. Al menos es un factor de la ecuación, sin duda. Sí, al menos uno. Sí quiero irme para el otro lado, para hacer el ejercicio de la dialéctica, darle un punto, un punto, no todos los puntos, ¿eh? Un punto a la cancelación, que es que antes, tal vez sin el concepto de cancelación, igual se cancelaba. Por ejemplo, todos los avances, los pensamientos, desarrollos técnicos, científicos de mujeres, ¿no? Incluso me voy más atrás, al medioevo, hay un librito por ahí que se llama Fémina, Okay. ¿no? Porque hay muchos registros que indican que cuando un pensamiento era elaborado por una mujer, no se la citaba con su nombre, sino que se le ponía entre paréntesis Fémina. Pues eso también es una cancelación. Pero eso podría ser más conocido como censura. Censura. Eso es más censura. Más censura, puede ser, sí. Porque sí, efectivamente pasa por algo que está dentro de un entorno cultural. Sí. Y probablemente antes se censuraba. Hoy día cancelamos. O sea, no me gusta, lo saco. Correcto. Por eso te digo yo creo, me da la impresión a mí, de que tal vez tiene algún valor posible, ¿no?, en la cancelación. Ajá. Pero sí soy de los que piensa que hay que darse cuenta, ¿sí?, de que vivir de ese modo, proyectado de aquí en adelante, no es posible. O sea, teníamos que reaccionar contra ciertas cosas, hasta ahí estoy de acuerdo, ¿no? Teníamos que reaccionar, y lo banco también, igual que Isabel Allende. Pero yo creo que tenemos también el derecho ahora de hacernos nuevas preguntas, ¿no? Ahora que ya vimos ciertas cosas, preguntémonos cómo queremos proyectarnos en nuestro vivir social. El vivir social de alguna manera está haciendo la extensión de la red social. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, y que en cierto sentido, si tú me permites, puede ser también una destrucción de lo social. Porque cuando yo vivo ensimismado, con información a la mano, inmediata, que justifica todo lo que yo pienso, es decir, no hay reflexión, no hay un encuentro con un otro, no hay un encuentro con el disenso,
¿no? Exacto. Eso es rete peligroso, porque en el fondo ya no estás haciendo sociedad. Te estás juntando con los que piensan como tú, estás armando una manada, ¿sí? Para salir a morder, a cazar. Un bando, probablemente. Un bando, Que es peor. una banda, ¿no? Una pandilla, Sí, pero no te interesa el fenómeno público, ¿no? El fenómeno, en ese sentido, yo te acuerdas que en la entrevista anterior te decía, a mí me interesa la ciencia, y me interesa porque es pública. Eso es lo que me interesa, me interesa como un factor democrático. Ujú. O sea, puedo pensar una barbaridad, pero tengo que publicarla, ¿sí? No quedármela y empezar a funcionar con esa lógica para salir a cancelar, atacar, morder, destruir. Es que ese es el tema. Si nosotros seguimos con la lógica del aparato celular, ¿no? Donde yo digo, esto no me gusta, lo borro, Sí. lo saco, lo dejo de ver, Sí, o lo reporto, sí, sí, ¿viste? sí. Que finalmente es cancelar, en vez de ir a una conversación que por muy acalorada que sea, Sí, es un contacto social. es un contacto social. Ahora, la tecnología nos puede servir para hacer contacto social también. Absolutamente. El tema es que no la estamos usando para eso, en su mayoría, ¿no? Ese es el punto. Un ejemplo muy puntual. Yo no sé si les ha pasado, pero mucha gente seguramente se ha visto enfrentada a esta pregunta, es, oye, ¿borro o no borro a este tipo que me cae mal de mi Twitter? Ahora, ¿cuánto se llama X? ¿No? De X, sí. Entonces, yo me vi enfrentado a esa situación y me respondí, "Ay, me dan ganas, pero voy a dejarlo", ¿no? ¿Por qué? Porque me permite tener un espacio de res pública, de la cosa pública, ¿no? En donde de alguna manera voy también modulando mis soledades, ¿no? Mis justificaciones solitarias. En ese sentido los dejo, ¿no? Y mi próximo desafío es escucharlos cada vez más. En ese sentido, el desafío del psicólogo, ¿cómo lo ves tú, cómo lo has visto tú en consulta, por ejemplo? El desafío, creo yo, del psicólogo es precisamente tratar de dominar y controlar el juicio y el prejuicio. Más que el juicio, el prejuicio. Es como decir, mira, hay cosas que te van a molestar, ¿sí? Pero al menos escúchalas, ¿no? Porque vienen de alguna parte, ¿no? Yo creo que la psicología como estudio de la psiquis debiera estar interesado no en el juicio, sino que debiera estar interesado en comprender de dónde viene una configuración determinada de una psiquis. La configuración de la psiquis que está siendo dada por las redes sociales, sobre todo en las primeras, en los infantes, ¿no? Uh-huh. Es nuestra labor de alguna manera traerlo al mundo real, al contacto original. Yo pienso que no hay un mundo real y un irreal, ¿ah? El mundo de las redes es súper real. Uh-huh. Lo que pasa es que está restringido, o está restrictivo, ¿no? O está justificante, si ese es un riesgo. Esto es como las carreteras, ¿eh? Yo pongo este ejemplo, digo yo, oye, dado que hay accidentes en las carreteras y hay atropello, entonces eliminemos las carreteras. No, o sea, las carreteras también ocurren buenas cosas, ¿eh? No porque ocurran accidentes o tonterías, digamos, en ellas, ¿eh? Vamos a eliminarlas. Yo creo que las redes sociales es lo mismo. En ese sentido es una realidad también la red social. Pero ¿cómo ayudamos a intervenir en una situación, por ejemplo, donde la respuesta inmediata se genera, digamos, una respuesta dopamínica? Sí, dopaminérgica, claro. Dopaminérgica, Claro. que influye y que determina de alguna manera, es un determinante. Claro, claro. Por ejemplo, para ese hábito dopaminérgico, adictivo, Sí. primero conocerlo, como psicólogos, digamos yo, conocer esa forma, esa dinámica, y estar dispuestos a escuchar eso también. O sea, en un paciente X que quiere respuesta rápida, no sé, se me ocurriría decir, de acuerdo, puedo entrar en esa lógica, pero tienes que tenerme un poco de paciencia para cuando me demore un poco. Ahí ya hay una flexibilización, hay un entre nosotros, ¿no? Sí. O sea, me gustaría que me dijera qué está bien y qué está mal. Entonces yo dijera, mira, no se me da muy bien responder lo que está bien o que está mal, pero puedo entrar en esa lógica. Pero la impresión es que esa lógica es individual. Porque finalmente, como bien tú dices, si cada persona entra a su propio canal donde se autojustifica y ve lo que quiere ver, sí, probablemente para poder entrar a una lógica de un paciente, por sí, ejemplo, sí, hoy día tienes que entrar a ese canal, a ese conducto, a ese canal, sí. Por ejemplo, mientras más grave, entre comillas, ¿cierto? Mientras más severa esté la situación de dependencia dopaminérgica,
seguramente el terapeuta va a tener que ingresar en ese mundo para poder ampliarlo, ¿no? O contribuir a ampliarlo. Porque probablemente esa persona esté observando la realidad desde esos parámetros, desde esos puntos de vista. Exacto. Y no es una elección, ¿eh? Es un ser. Es un ser. Claro. Entonces ya la subjetividad o la objetividad, entre paréntesis, se trasunta o se lleva a la red social. Exacto, sí. O al entorno digital de esa persona, que finalmente nos estamos convirtiendo en eso, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que yo recomiendo para este tipo en el encuadre terapéutico, ¿eh? Sí. No siempre para hacerlo así, pero una de las posibilidades, ¿no?, de acción terapéutica es, mira, hagámonos una pregunta de inicio. ¿Qué vamos a hacer cuando nos molestemos? Porque en una terapia también ocurren las molestias. Entonces, acordar ese punto común, ¿no? Te permite comprometerte a partir de un acuerdo social con un otro, al que tienes que responderle y a ti mismo también, respecto de que a veces me voy a molestar porque alguna respuesta no va a ser inmediata, por ejemplo. Bueno, pero lo acordamos, ¿no? Entonces, no sé, el acuerdo puede ser, mire, ya yo estoy dispuesta a irme de la sesión, pero a volver la siguiente, a abordarlo. ¿De acuerdo? Si el terapeuta dice yo también, ok. Entonces tiene una... Ya. Ese acuerdo, ese encuadre relacional, interactivo, ya es muy sanador, ¿no? Porque se está planteando una pregunta que normalmente entonces ese consultante no tiene en su diario vivir, ¿no? ¿Qué hacer cuando hay una molestia y yo tengo ganas de irme y dejar todo tirado? Siempre la molestia va a ser un desacuerdo precisamente por la forma de ver el problema o el tema que se está tratando. Exacto, claro. Lo que dices tú, yo quiero que siempre tenés razón, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar cuando yo te diga que no te la encuentro? ¿Se va a acabar la terapia? ¿O acordamos algo? Yo creo que ahí hay un camino terapéutico posible, digamos, muy concreto. Sobre todo porque la razón está fundada precisamente en elementos que no necesariamente están en lo humano, o están, probablemente la razón está fundada en elementos que son comprobables en las redes sociales, en las publicaciones. Los argumentos están en otra parte hoy día. Claro, claro, absolutamente. Ahora, lo que yo creo que es un riesgo es que el consultante se cierre en sí mismo y el terapeuta se cierre en sí mismo también. O sea, no sé, yo terapeuta se supone que debiera ser el experto en al menos explicarme de alguna manera cómo se configura la psiquis tuya, ¿cierto? No porque sea superior a nada, sino porque elegí la psicología, digamos, el otro es un mecánico, por decirte, ¿no? Y te va a dar cancha a tiro y lado en el análisis de un motor. Da lo mismo, son saberes nomás. Pero como si esa es mi experticia, entonces se esperaría que el psicólogo tuviera la capacidad, la psicóloga, el terapeuta, tuviera la capacidad de suspender de alguna manera su prejuicio sobre todo, ¿no? Y de saber ingresar en ese mundo y construir acuerdos desde ese mundo. No para quedarse ahí mismo, para ampliarlo, ¿no? Para ampliarlo. Y a veces uno lo puede decir explícitamente, pero generar algunos puntos de acuerdo. El acuerdo ya es muy terapéutico, ¿eh? Sí. Pienso yo, porque implica un esfuerzo, una demanda cognitiva y una emocional. La cognitiva es, tengo que verte, tengo que entenderte y también tengo que entenderme a mí mismo. Y la emocional es, y no tengo que negarte cuando hay algo diferente a mí. Es generar una plaza. Es generar una plaza. Y es muy bello el concepto de plaza porque plaza es vacío, ¿ah? Distinto a parque. Sí. El parque es un vacío que está lleno de algo, la plaza es un vacío que se conserva en vacío. Pero es un lugar donde tenemos que llegar juntos. Llegar, o sea, tú llegas para hablar. Exacto. Y tú traes lo tuyo. Me encantó. Plaza. Es una plaza. Sí, esta sí es una plaza. Esta sí es una plaza, absolutamente. Sí, hermosa plaza. Una plaza de conversación, una plaza... El ágora. El ágora griega. El ágora. Claro. Absolutamente. Entonces, en esta plaza poder conversar ha sido, yo creo, muy interesante, muy nutritivo. Jean-Philippe, yo te quiero dejar invitado para cualquier otra ocasión para que sigamos conversando de otros temas. Encantado. ¿Sabes qué decía Jodorowsky? Yo sé que a muchos no les gusta, a mí me encanta. A mí me encanta también. A mí me gustó mucho. Decía él, le dice a Christian Barker en una entrevista, Christian, no cerremos la conversa, dejémosla abierta, dice él, para seguir hablando. La dejamos abierta entonces. Muchas gracias por esta conversación. Vale, Nacho.